Lo voy a escribir mejor. Ya es muy fea mi letra. Nunca fue bonita, pero... ahí está. Toda esta primera etapa que nosotros tenemos se llama análisis, ¿sí? Básicamente en esta etapa van a trabajar todo lo que son analistas funcional, ¿sí? Recuerden que el analista funcional básicamente es otro rol, que si a alguno más adelante le interesa, lo puede llegar a trabajar, ¿sí? Básicamente lo que hace el analista es primero relevar la información, que es lo que estuvieron haciendo o van a hacer ahora, prontamente, ¿sí? Y una vez que tienes información relevada, lo que va a pasar es que ese propio analista lo que va a hacer es analizarla, ¿sí? En otra etapa que se llama el análisis de la información. Y de ese análisis de información, lo que deberían surgir son, o qué resultado tendría, básicamente son las historias de usuario, ¿sí? Y otros requerimientos que ya veremos. ¿Listo? Sí, en realidad lo que surge son requerimientos. ¿Qué pasa? Estos requerimientos generalmente nos van a definir de qué forma, ¿sí?, va a querer el usuario que se comporte el sistema y qué es lo que realmente va a necesitar, ¿sí? Aparte de darme información de cómo va a funcionar lo que tengo que desarrollar, ¿sí?, y de qué manera lo voy a hacer, también me va a dar información, ¿sí?, del meta sistema en el cual va a estar mi sistema o mi software, ¿sí? Y también me va a ayudar a determinar lo que hablamos de el alcance, los límites y otras definiciones propias del proyecto. ¿Por qué es importante esta etapa de análisis? Básicamente porque si no hay análisis, no vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer y de alguna forma no vamos a poder resolver el problema, ¿sí?, que analizamos, ¿sí? Bien. Dentro de lo que es la parte del relevamiento del análisis de la información, hablamos de que toda esa información nos va a dar requerimientos, ¿sí? ¿A qué le suena la palabra requerimientos? Con las A la características. necesidad de... Ajá. Necesidades, exactamente. Características, no sé si son características, porque un Quiere requerimiento... decir características que pedía el cliente. Permiso. Bueno, sí, básicamente los requerimientos son necesidades o funcionalidades barra características de nuestros usuarios. Estos requerimientos, ¿sí?, voy a moverlo lo que arme arriba, básicamente, un cachito, estos requerimientos, ¿sí?, van a poder ser de dos tipos en particular, ¿sí? Vamos a tener un tipo de requerimiento que va a ser funcional y un tipo de requerimiento que va a ser no funcional. Los tipos de requerimientos funcionales, ¿sí?, van a ser aquellos que me definan una funcionalidad, como la palabra lo dice, y un comportamiento funcional del software, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo hago un análisis funcional, eso lo tengo que escribir, que si yo hago un análisis funcional, o soy un analista funcional, lo que voy a estar viendo son los requerimientos funcionales del software, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que básicamente todo lo que tenga que hacer el software a nivel funcional debería estar determinado por esos requerimientos, perdón.
¿Qué va a pasar? Van a haber requerimientos que van a ser no funcionales, ¿sí? Y esos requerimientos que son no funcionales, lo único que van a determinar son no características de funcionamiento, sino que van a ser características de desempeño, ¿sí? O visuales, ¿sí? Básicamente, a nivel funcional, por ejemplo, yo quiero que haya un botón, que el botón, cuando yo haga clic, lo vamos a definir, ¿sí? Si yo quiero definir un requerimiento funcional, debería ser de esta forma, por ejemplo. Necesito un botón, ¿sí? 2. Al hacer clic en el botón, mostrar una ventana, ¿sí? Y que al mostrar la ventana, despliegue un listado de usuarios, ¿sí? Todo esto que estamos detallando es un requerimiento, ¿sí? Funcional, es algo que me dijo el cliente. Yo necesito un botón que cuando hago clic en el botón me muestre una ventana, y al mostrarme esa ventana me despliegue un listado de usuarios, ¿sí? Ese es un requerimiento funcional. Parte de ese requerimiento funcional, ¿sí? Podríamos tener requerimientos no funcionales. ¿Qué podría llegar a ser? Requerimientos no funcional, ¿qué podrían llegar a ser? 1. Quiero que la ventana se abra en 30 segundos. ¿Sí? 2. Quiero que la ventana sea de color gris. ¿Sí? 3. Quiero que la ventana se ubique en la posición superior derecha del navegador. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estemos definiendo un requerimiento, ¿sí? Dependiendo de lo que me estén solicitando, vamos a poder separarlo en tantos requerimientos funcionales y no funcionales, ¿sí? Los requerimientos funcionales, o sea, lo que vendría a ser el requerimiento que determina el comportamiento de cómo de cómo se va a comportar nuestro software, se define a través de historias de usuarios, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean historias de usuarios o user histories, están haciendo referencia a un requerimiento funcional o la descripción de un requerimiento funcional. A diferencia de los requerimientos no funcionales, que no son historias de usuarios, sino que son descripciones, ¿sí? De funcionamiento. No de funcionamiento, perdón. Son descripciones en realidad. O sea, básicamente el requerimiento no funcional va a ser un listado de descripciones, ¿sí? De alguna particularidad que tenga el software, y los requerimientos funcionales ya directamente van a ser las historias de usuario, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ustedes generalmente cuando estén en el ámbito laboral van a encontrar más historias de usuarios que requerimientos no funcionales, ¿sí? Puede ser que les toquen requerimientos no funcionales, pero a nivel de diseño. Pueden ser que les toque requerimientos no funcionales a nivel de rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, como el que pusimos ahí de los segundos. Pero eso, recuerden que no va a ser un requerimiento funcional, sino que va a ser un requerimiento no funcional. Ustedes ahora, cuando encaren el proyecto, ¿en qué consideran que deberían centrarse más? ¿En lo funcional o en lo no funcional? En lo funcional, Bien. supongo. ¿Por qué? ¿Por qué consideran que lo funcional es más importante que lo no funcional?
Particularmente yo, es como para lo que sirve el programa, la otra, la estética, para mí, no le doy tanto interés. Ok. Pero no sé, ¿El resto qué opina? Sí, funcional sería como todo lo que sería pertinente al funcionamiento de la aplicación, más allá de Exacto. detalles. Bien, exactamente. Generalmente lo que son los requerimientos no funcionales, ¿sí? Van a tener un impacto mucho menor en la funcionalidad, por así decirlo, de nuestro software o en la resolución del problema que los funcionales, ¿sí? El funcional es como que va a ir derecho a atacar el problema y a tratar de resolverlo, ¿sí? Y el no funcional lo que va a tratar de alguna forma es adecuarse a lo funcional, pero no necesariamente nos va a dar todo el contexto necesario como para yo poder solucionar el problema, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ustedes me van a decir, bueno, sí, pero supongamos que el problema es, necesito una interfaz amigable para que el usuario pueda realizar cierta actividad, ¿sí? Bueno, en realidad ese no es un problema, sino que sería básicamente una descripción de un requerimiento. Entonces ahí deberíamos analizar el problema de fondo de por qué el usuario necesita una interfaz más amigable. Y bueno, lo que pasa es que en la interfaz que había antes los botones estaban distribuidos de una forma que no podían, pero cuando hacías clic hacía cualquier cosa. Bueno, entonces ahí deberían atacar lo que es la parte funcional, ¿sí? En primera instancia, ver por qué los botones cuando hacía clic no funcionaban y demás, y después validar si la distribución realmente hace lo funcional o no, ¿sí? En la mayoría de los casos va a terminar siendo que no, pero sepan que generalmente lo que son problemas arraigados a lo que es estilo, son problemas más de usabilidad, ¿sí? Que de diseño, que de funcional. Entonces, una vez que ustedes tengan determinado lo que es la parte funcional, ¿sí? De cómo vaya a funcionar su software, la usabilidad la pueden ir intercalando como requerimientos no funcionales, sin ningún problema, pero no tiene que dejarse de lado lo funcional. Si no existe lo funcional, por más de que tengamos la estética de cómo va a ser y demás, nuestro software no va a servir, ¿sí? Entonces, lo funcional es lo más importante, lo que seguramente vamos a tener que atacar al principio, que son las historias de usuarios, y conforme los vamos moldeando, ir aplicando lo no funcional como para que el sistema englobe ambos requerimientos. Recuerden que ambos son requerimientos, no pueden subsistir separadamente, sino que sí o sí tienen que estar porque son requerimientos, pero necesitamos también abocarnos un poco más a uno que a otros, eh, dependiendo también mucho de la necesidad que tengamos desde el punto de vista del software. En este caso, la mayoría de de los proyectos que están viendo ustedes, lo más seguro es que primero empiecen con las historias de usuario, empiecen a labrar lo que es la parte funcional y después hagan un análisis no funcional para validar si realmente la ubicación de los botones va a ser la efectiva, si realmente por ahí el tiempo de ejecución se va a poder, ¿cómo se llama?, determinar de esa forma y demás, ¿sí? En este caso, en los requerimientos no funcionales, ¿sí?, que teníamos para definir las historias de usuario, lo que vamos a necesitar para definir las historias de usuario son tres preguntas importantes, ¿sí? ¿Quién? ¿Sí? ¿El qué? Perdón, ¿quién? ¿El qué? No, el quién, el qué y el para qué. ¿Qué significa esto? Básicamente, cuando nosotros escribamos o labremos una historia de usuario, lo que deberíamos definir es a quién va dirigida, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere esa persona o ese usuario y para qué quiere que sea de esa forma, ¿sí? Generalmente la descripción es como, por ejemplo, usuario del sistema, quiero un botón
que me permita abrir una ventana para visualizar el listado de usuarios. ¿Sí? Generalmente la descripción de una historia de usuario vamos a encontrar el cómo. No sé si me va a dejar subrayarlo. O cambiarle el color. Bueno, vamos a encontrar el cómo, ¿sí? El qué, ¿sí? O el quiero, perdón. Vamos a encontrar el cómo, vamos a poner mayúscula, el quiero y el para qué, o el para. Con esas tres palabras, nosotros vamos a poder escribir la mayoría de las historias de usuarios, ¿sí? Por no decir todas. Entonces, cuando nosotros, vamos a hacer un POSIX, tengamos más o menos entendido qué módulos vamos a trabajar y demás, y querramos de alguna forma escribirle al programador qué es lo que necesito con ese módulo, vamos a empezar con el cómo, la descripción del usuario, quiero, para, ¿Qué pasa? En una historia de usuario podemos tener varios, ¿sí? Podemos tener una descripción, ¿sí? De la historia de usuario de esta manera, pero a su vez podemos tener algo más que se llaman criterios de aceptación, ¿sí? ¿Qué es un criterio de aceptación? Básicamente, yo puedo estar pidiendo lo que les dije arriba, pero para que eso que dije arriba sea correcto, necesita cumplir los siguientes requisitos. Requisito 1. Requisito 2. Requisito 3. O criterio 3, ¿no? Si cumple con estos tres requisitos y hace lo que dice la historia de usuario, entonces, y hace, perdón, lo que indica el cómo, el qué y el para qué, entonces, recién ahí vamos a decir que lo que la historia de usuario está esperando, no esperando, que lo que la historia de usuario está requiriendo o demostrando está cumplido, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros habramos determinado el quién, el cómo, el para qué, ¿sí? Y está resuelto, y a su vez habramos aplicado bien todos los criterios de aceptación, o están resueltos todos los criterios de aceptación, recién ahí damos por válido de que esa historia de usuario, ¿sí? Está realizada correctamente. ¿Qué va a pasar? Generalmente los criterios de aceptación pueden ser requisitos tanto funcionales como no funcionales. Eso depende mucho de cómo esté elaborada la historia de usuario. Pero quiero ver si le puedo achicar la letra. Así les... Miren, el cuadrito sí me deja cambiarle el colorcillo. A ver. Quiero ver si le puedo cambiar el tamaño. Esto en teoría. No, esto es para selección. No me deja verlo más chiquito. Así lo chico sí, pero es un cuadrito. Al text. No. Vamos a ponerlo aparte, pues no me gusta cómo queda. Ahí. Y vamos a mandarlo a...
Bien. Un ejemplo de historia de usuario que podríamos llegar a hacer es, como la que teníamos recién, como usuario. Es muy recurrente usar esto. Como usuario, quiero contar con un menú para poder acceder a las diferentes secciones del sitio. Bien. En criterios, o sea, el menú que yo haga, más allá de que pueda acceder a las diferentes secciones, debería cubrir los siguientes criterios. Por ejemplo, que el primer criterio sea las opciones del menú deberían ser mascotas, no sé, comidas, menú, no, comidas, electrodomésticos, y WhatsApp, por ejemplo. A ver, espera un segundito, que acá alguien me replica algo. Después, por ejemplo, otro requerimiento que sea no funcional, que esté separado por guiones cada punto de menú. Y, por ejemplo, esos dos criterios, ¿sí? Bueno, y que al hacer clic, a punto de menú, llega a la sección de la app que le corresponda. ¿Sí? Entonces, de esta forma, tenemos medianamente armada una historia de usuario. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Nosotros a las historias de usuario, generalmente, a las historias de usuario generalmente no las vamos a empezar a escribir sin haber tenido definido algo, ¿sí? Desde el punto de vista funcional, que nos vaya a determinar de alguna forma, ¿sí? ¿Qué historias voy a necesitar? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Qué fue este amarillo? Es un highlight, es un resaltador, en teoría. A ver, espera. Está la historia de usuario. Bueno, en teoría tendría que ser una hojita. Bueno, esta es la historia de usuario. Vamos a ver si podemos poner esto de fondo. Cosa que quede muy mal el pizarrón.
Bánquenme un cachito. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Yo para poder definir estas historias de usuario, en realidad lo que voy a estar necesitando, ¿sí? Es una descripción global, ¿sí? De qué módulos voy a tener disponibles, ¿sí? Para poder empezar a armar las historias. Para yo poder empezar a armar las historias de usuario, en primera instancia debería tener definido el alcance de mi proyecto, que es muy importante. Una vez que tenga definido el alcance de mis proyectos, ¿sí? Ver a gran escala los módulos del mismo. ¿Qué significa esto? Necesito por lo menos conocer qué es lo que voy a tener que hacer. No a detalle muy granulado, pero sí a un detalle general, para yo después, a partir de eso, empezar a generar historias de usuario y generar diseños, ¿sí? De interacción entre los diferentes componentes que va a tener mi sistema, ¿sí? 3. Definir funcionalidades u objetivos del software. Y 4, que generalmente no es lo que menos ven, definir necesidades de hardware y software de terceros. Bien, vamos a agarrar algunos de los ejemplos que ustedes tienen. El alcance del proyecto, para que se den una idea, es básicamente es lo que vamos a dejar al finalizar el desarrollo, ¿sí? El producto, el final, y qué es lo que no vamos a incluir dentro de ese producto. Si yo les digo, por ejemplo, bueno, tenemos la aplicación de la farmacia, tenemos la de la huerta y no me acuerdo, ¿qué otro tomaron? O sea, la de la huerta, la del control del tiempo, la de la farmacia y creo que eran esas 3 nomás, ¿no es cierto? Creo que sí, bro. Ok, Sí, como no. alcance del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, siempre agarramos el de la farmacia, vamos a seguir trabajando con ese. Como alcance del proyecto de la farmacia, ¿sí? ¿Qué consideran que ustedes van a dejar o qué consideran que debería, o sea, ya tienen identificado no, porque todavía no hicieron las entrevistas, pero supongamos un problema X, que creo que vamos a usar el mismo de acá, que era que la mayoría vamos acá al problema, vamos a pegar aquí. El problema era que la mayoría de las veces las recetas de los médicos son ilegibles y generan problemas al vender productos, ¿sí? Yo en este caso lo que voy a decir es que mi software, o el alcance de mi software, únicamente se va a encargar de recibir las recetas, almacenarlas y previo a eso proveer de una interfaz de consulta. No quiere decir que esto sea lo que van a hacer los chicos, sino que lo estamos usando de ejemplo, ¿sí? Entonces mi alcance básicamente va a ser un software que se va a encargar de recibir las recetas, almacenarlas y previo a eso proveer de una interfaz de consulta. Nada más, ¿sí? No, el software no va
a realizar cobros, por ejemplo. Entonces ahí lo que estoy definiendo es el alcance, va a ser lo de arriba, ¿sí? Y no va a ser lo de abajo. Solamente va a ser lo de arriba. En el caso de que estén involucradas las recetas con el cobro, sabemos que sí, pero bueno, es para más o menos aclarar. Entonces, cuando yo definí mi alcance, dije, voy a hacer un software que únicamente se va a encargar de recibir las recetas, almacenarlas y previo eso proveer de una interfaz de consulta. Nada más. El software no va a realizar cobros, ¿sí? Por lo que de esa manera definí qué es lo que voy a hacer. ¿Qué va a pasar? Como ya sé más o menos lo que voy a hacer, debería empezar a granular, ¿sí?, ese software y empezar a pensar qué módulos puede llegar a tener, ¿sí? ¿Qué módulos se imaginan que puede tener un software que se encargue de recibir recetas, almacenarlas y después proveer una interfaz para consultarlas? Recuerden que en módulos nos referimos a las partes de cada software, ¿no? ¿Qué módulo imaginan que pueden llegar a tener? ¿Alguno? ¿Alguien? Un módulo para cargar las recetas, para generar Bien. recetas. Módulo de generación de recetas. ¿Alguien más? ¿Podría ser de almacenamiento o no? No sé si. Módulo. ¿En la generación se almacena o solo se genera? Como es online, calculo que sí, se almacena. Entonces, módulo de generación y almacenamiento de recetas. ¿Qué otro módulo se imaginan? ¿Puede ser de consulta? Módulo de consulta. ¿Qué otro módulo se imaginan? A ver, imaginen que ustedes están programando el software y quieren proveer de esa interfaz, ¿sí?, a alguien más. Pero en ese caso ustedes son el usuario, piensen qué es lo que está buscando el usuario. Seguramente cuando hagan el relevamiento van a entender un poco más. Pero si yo fuera, por ejemplo, un farmacéutico, quisiera, por ejemplo, un módulo que me exporte las recetas en un Excel para yo controlar, por ejemplo. Entonces podemos hacer un módulo de exportación de registros. ¿Ese no entraría en consulta o no? O consulta, no consulta. Ah, sí. Entonces módulo de consulta podría tener y exportación de registro. Entonces generación, consulta y exportación. Y no nos imaginamos nada más con esos dos. Bueno, supongamos que tiene solo esos dos módulos, ¿sí? En realidad fíjense que nos está faltando mucha información porque en realidad no hemos hecho un relevamiento, ¿sí? Por lo que no tenemos la suficiente calidad de información como para determinar realmente lo que están necesitando los usuarios, ¿sí? Van a ver que ustedes a medida que vayan recopilando información se van a dar cuenta de que todo esto va como naciendo solo, por así decirlo, debido a que a medida que van obteniendo los requerimientos, van de alguna forma generando el software, ¿sí? Y lo van diseñando, ¿sí?, conforme a estos requerimientos. Entonces es mucho más fructífero. Yo en mi caso, bueno, como no he tenido ese acercamiento por ahí con la farmacia y demás, y tampoco he realizado nunca un software de farmacia, no tengo no tengo un conocimiento de qué manera se manejan y cómo podría yo generar una solución de este tipo, ¿sí?
pero supónganse ellos les van a poder decir, no, mira, en realidad de las recetas también necesito, no sé, que aparte de generarlas, por ahí lo que me pasa es que me las pasan en PDF y yo las necesito en doc, entonces habría la forma de incorporar un conversor de archivos. No digo que lo hagan, ¿no? Pero bueno, en ese caso ustedes verán si se puede o no, si el requerimiento aplica o no al caso, pero la mayoría de esos datos o esa información se las va a entregar a quienes ustedes estén entrevistando, ¿sí? Bien, una vez que tengamos definidos los módulos, que acá tenemos dos, muy a gran escala, fíjense que ya nuestro análisis va tomando un poco más de cuerpo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Yo con esos dos módulos debería de alguna forma cubrir las funcionalidades u objetivos del sistema, ¿sí? Uno de los objetivos del sistema básicamente es generar recetas legibles, ¿sí? O proveer de recetas legibles, ¿sí? Otro de los objetivos sería sí, puede ser muy general, disminuir. Lo que pasa es que cuando hablamos, a ver, ¿qué nos va a pasar? Vamos a encontrar por ahí objetivos o requerimientos funcionales que no sean muy objetivos, sino que sean más que todo ambiguos. Si yo les pongo disminuir la cantidad de problemas al vender los productos, ¿les va a decir algo? No. No. En ese caso ustedes lo que tienen que básicamente enfocarse es cómo voy a disminuir la cantidad de problemas al vender productos. Entonces ahí el objetivo lo que va a tender es a disminuir la cantidad de problemas al vender los productos por tal cosa. Entonces nos vamos a enfocar en esa tal cosa que debería ayudar a disminuir para yo poder ser un poco más objetivo, valga la redundancia de la palabra, y no tanto, ¿cómo se llama? Y no tanto algo que no me dé, no es contexto, sino que no me dé consistencia, ¿sí? Al momento de yo poder empezar a trabajar con ese requerimiento, ¿sí? Entonces, disminuir los problemas al vender los productos no me dice nada, más bien podría ser, por ejemplo, proveer de una base de datos, ¿sí? Con los registros de las recetas que me permitan mejorar, ¿sí? La venta de los productos. Fíjense que si hubiera puesto permitir mejorar la venta de los productos no me dice nada, pero ya que, o sea, adjuntado o añadido con algún otro tipo de objetivo, ¿sí? Un poquito más específico, ya tiene más cuerpo. Entonces, proveer de una base de datos con los registros de las recetas que me permitan mejorar la venta de los productos. ¿Sí? Ahí, bueno, uno verá cómo hace, o sea, por qué eso ayuda, ¿sí? Eso lo pueden escribir, no hay ningún problema. Pero básicamente tenemos que tratar de ser lo más objetivos posibles para evitar ambigüedades al momento de comenzar con el proyecto, ¿sí? Funcionalidades que podemos ir definiendo, ¿sí? Podríamos ir colocando algunos requisitos funcionales que ya tenemos determinados, como por ejemplo, de que solamente, no, a ver, no sé, un requisito funcional que podríamos hacer, que al recibir la receta del farmacéutico, coma, pueda ingresar esos datos para que estén disponibles en un servidor cloud o en la nube, ¿sí? Entonces, que al recibir la receta, el farmacéutico pueda ingresar esos datos
para que estén disponibles en un servidor cloud. Bien, entonces de ahí podemos ir detallando un poco más los requerimientos que vamos obteniendo, ¿sí? Más que todo desde el punto de vista de transformarlos en objetivos o en funcionalidades propias que va a tener nuestro software, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Todo esto que tengamos acá, obviamente, va a estar montado sobre una arquitectura, ¿sí?, de hardware y software, ¿sí? Generalmente para lo que son necesidades de hardware y software se arman lo que son diagramas de despliegue, ¿sí?, que eso lo vamos a ver en la parte de diseño. Pero de despliegue. Pero básicamente estos diagramas de despliegue lo que me van a determinar es qué es lo que debería tener nuestro software a nivel de arquitectura, tanto de hardware y de software, ¿sí? Pero no nos va a definir realmente lo que necesitamos conseguir y qué es lo que, con lo que ya cuenta, ¿sí?, el usuario al momento de realizar o al momento de utilizar el software. ¿Qué significa esto? Si yo como necesidad tengo que es necesario un servidor, por ejemplo pongo servidor Linux, ¿sí? Después, que es necesario un host PC o host, sí, una PC, por ejemplo, y necesitamos un lector, por poner algo, de códigos de barra, ¿sí? Pero a su vez, ¿qué va a pasar? Yo quiero implementar un software, pero mi software, para poder trabajar, va a necesitar que el lector de código de barra tenga el software superior impresionante de código de barras. ¿Sí? Entonces, este software superior impresionante de código de barras no lo desarrollo yo, es un software de tercero, pero es una necesidad de hardware y de software que voy a tener al momento de desarrollar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Hay muchas necesidades de hardware y de software que nacen con los requerimientos, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos un área en la cual va a tener un problema, ¿sí?, pero no va a tener los recursos para que nosotros podamos resolver el problema. Entonces, al momento del análisis y de definir lo que voy a hacer, también necesito definir qué es lo que voy a necesitar y sobre qué va a correr el software que yo diseñe, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que dentro de la etapa del análisis también definamos las necesidades que vamos a tener tanto de hardware y de software si es que requerimos software de terceros, ¿sí? ¿Cómo venimos? Bien, profe. Bien. ¿Dudas? No, profe, yo más o menos algo tengo, algo había visto. Buenísimo. ¿El resto? ¿Alguna duda? No, profe, también bien. Venimos bien entonces, ¿sí? Entonces, en la etapa de análisis, recuerden que en la mayoría de las cosas lo que vamos a ver es de esos requerimientos que ustedes vayan a obtener con las encuestas que vayan haciendo, ¿sí? ¿Cuál va a ser, en primera instancia, van a determinar cuál va a ser el problema, ¿sí? ¿Qué alcance van a tener con el proyecto? A gran escala, ¿qué módulos van a necesitar generar, ¿sí? Y en base a eso van a poder definir qué funcionalidades van a tener, ¿sí?, o qué objetivos va a tener el software que ustedes desarrollen, y a su vez qué necesidades de hardware y de software de terceros van a necesitar, ¿sí? Recuerden que también, aparte de eso, en la etapa de análisis, como habíamos visto en la clase pasada, vamos a poder conocer un poco más sobre el metasistema en el cual va a estar nuestro software, ¿sí? Vamos a necesitar conocer en qué sistema está, qué stakeholders o límites va a tener el mismo, ¿sí? Y en base a eso vamos a hacer una descripción
general de de qué problema se nos presentó a través del análisis y de qué solución posible le podemos dar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esta solución a una escala de visibilidad, ¿sí? Macro, no va a quedar definida por el análisis, ¿sí? Pero ya a medida que vayamos avanzando van a notar que todo eso que veíamos en general lo vamos a tener que ir especificando, ¿sí? A través de diseños y diagramas que nos permitan de alguna forma representar todo ese análisis o todo ese desarrollo que nosotros vayamos, perdón, todo ese desarrollo que nosotros vayamos a realizar en relación al análisis. ¿Sí? Bien, nosotros cuando ya tengamos definidos los módulos generales, ¿sí? Podemos de alguna forma ya comenzar a armar un poco lo que sería la estructura de nuestra aplicación, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La estructura la vamos a poder definir de diferentes formas, con diferentes metodologías, no siempre van a ser las mismas, quizás dependiendo de la envergadura que tenga nuestro software, vamos a necesitar una metodología X, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de componentes vamos a necesitar otra. Eso es muy afín también de cada uno, por ahí uno no se siente cómodo trabajando con por ejemplo, un lenguaje de modelado que es el UML, y prefiere utilizar otro, ¿sí? O prefiere mezclar UML con otros tipos de metodologías. Eso va a depender de cada uno. Pero básicamente sepan que de acá en adelante todo lo que vayamos haciendo se va a ir como granulando, ¿sí? Y se va a ir especificando a requerimientos que van de la mano con lo que es la parte del diseño propiamente dicho, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Cuanto al análisis, a ver si me está faltando algo. No sé si tienen alguna duda. Profe, ¿usted hizo algún proyecto así? ¿Tiene? ¿Alguno así? Mi tesis. Que la Sí, tengo muestre. ¿De qué hizo, profe? un sistema para gestionar los proyectos de investigación en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNI. Reviso si tengo el documento. Pero la metodología que nosotros aplicamos es una metodología muy poco ágil. Así que, a ver, ya les muestro. Acaban de compartir un documento que no sé qué es. A ver si lo tengo en algún lado. Creo que tengo Yo, la profe, tesina. para el año pasado, cuando hicimos con Gabriel el proyecto de investigación de la materia de... Sí, ¿investigación era? No me acuerdo cómo era el nombre. Yo hice algo parecido a esto, o sea, no llegamos a una aplicación, sino solamente llegamos a una propuesta. Hice algunos pasos sobre eso. Sí, son muy similares. ¿Sí? A ver, no tengo eso, tengo proyectos del colegio, no hago clases, pero está mi tesis, señor. A ver. Plan de desarrollo. Bueno, este es 2017, nada que ver. Puede ser que esté en el otro mail. Encima pasó tanto. Tengo en realidad el documento de... tengo no el documento, todo impreso, ¿no? Pero
reviso. Sí, lo que pasa es que se comparten varias etapas de lo que es proyectos e investigación, ¿sí? El tema es que investigación lo que va a suponer es una hipótesis, ¿sí?, en relación a un problema. Puede dar una posible solución, pero no necesariamente la tiene que diseñar, ¿sí?, sino que lo hace una propuesta de solución. En muchos casos sí, en muchos casos no, pero la mayoría de las veces se propone una solución o una hipótesis. En este caso, en realidad, con los proyectos de investigación lo que va a pasar es que el método de investigación va a depender de la rama en la cual estés, ¿sí?, y del resultado que quieras dar. En este caso, generalmente, como es desarrollo y diseño de software, las metodologías siempre van a estar arraigadas a metodologías de diseños de software, ¿sí?, que den como resultado un software. Entonces, siempre va a ser como la misma temática. Por ahí los proyectos de investigación pueden ir variando el desarrollo del proyecto en relación a la rama que se esté tocando, ¿no? Claro. Pueden ser que Google borre archivos viejos. No creo, ¿no? A ver. Sí, yo, profe, lo que habíamos hecho no era basado en el proyecto de investigación. Nosotros tenemos que generar algo. Entonces, por ejemplo, del consumo problemático de adolescentes con respecto a las tecnologías, ¿en dónde me iba a enfocar yo? Ese era el primer par, el enfoque. Y de ahí íbamos sacando, me iba a enfocar en los adolescentes y los padres. Y de ahí iba sacando las necesidades, los problemas, el satisfactor, todas esas cosas. Si Lo que quieren, tengo es Bueno, lo que tengo en realidad es una anteproyecto de tesis. Fíjense, tiene introducción, el diagnóstico, que básicamente es el análisis, ¿sí?, entrevista, observación, antecedentes, si en el área existen antecedentes, cuál es el problema básico, cuál fue el diagnóstico de esos problemas, después un poco más de la descripción sobre el análisis, cuál es el sistema, el metasistema, cómo se va a llamar el proyecto, el logo, cuál va a ser los objetivos generales y específicos, los límites, los alcances, ¿sí?, factibilidad, tanto operativa, económica como técnica, la metodología que vamos a emplear. Todo esto es para que nos aprobaran el proyecto, ¿no? Planificación, esto ya casi ni se usa, esto es algunas personas lo siguen usando. Esto se llama diagrama de Gantt. Básicamente es qué voy a hacer en todo el transcurso. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, el relevamiento no llegué a hacer la primera semana de julio, según metodologías ágiles o el método que utilicemos, debería replanificar para otro sprint. Por ende, lo que tenía abajo se corre, ¿sí? Entonces, mantener un Gantt a esta altura de la vida es un toque complicado, ¿sí? Sí. Por eso utilizamos tableros y Words para ir haciendo gestión de proyectos, ¿no? Porque con Gantt ya es como que no se puede tanto, ¿sí? Nunca se Áreas cumple del el Gantt. ¿Cómo? Nunca se cumple el Gantt. Claro, además es para una estructura demasiado en cascada, Sí. que le llamamos, que tengo que terminar esto para seguir con lo otro, para después seguir con lo otro, O sea, ágil es, esta semana estoy viendo esto, la semana que viene nos juntamos, vemos qué se hizo, qué falta, replanificamos y vamos por otras cosas, ¿sí? Entonces, esa metodología en cascada como es esto, no sirve. No es así crónico. Claro. Después, las áreas del conocimiento, ¿sí? Y el marco teórico, que es básicamente el resultado de todas las encuestas que hicimos y demás. Que es todo esto. Bueno, esto es el anteproyecto, pero la tesis, I didn't found. A ver si la tengo.
¿Cómo se llama el chico que...? No me acuerdo ni con qué me recibí. Estaba Facu y... Encima nos salen nuestros nombres. A ver, espera. Espera un cachito. Fabricio. ¿Qué apellido tenía Fabricio? No. Herrera. Ok, parece que acá hay algo. Tesis, proyecto UML, diapositiva final, tesis UML, hoja de cálculo. A ver. Por acá tenemos, se ven los diagramas con UML que habíamos hecho. ¿Qué más hay? Hoja de cálculo, diapositiva del trabajo final. Puntos de negociación, nada que ver. Cálculo. Quizá esté compartido. Como verán, no le tuve mucho cariño a mi tesis. Igual les pasa a varios. Generalmente se hizo para rendir y listo. Ah, mira. Sí, ahí. No, pero es del 2019. Se las debo. Haber compartido conmigo. 2015 creo que fue. Copia de tesis. Vamos. Bueno, esta es la tesis, en teoría. Fueron... Van sumando páginas. 23. No, este es el anteproyecto, ¿no? Sí, este es el anteproyecto. ¿Dónde estás entonces? Se las debo, lo debo tener guardado en algún archivo por ahí. O compartido en algún, no Drive, sino otra cosa. Se las debo, chicos. Pero son un montón de hojas. Básicamente nosotros lo que hacíamos antes para diseñar, utilizamos lo que se llama el ciclo de... para diseñar, para trabajar la tesis. Hacemos básicamente esto que estoy enseñándoles a ustedes, pero utilizamos un lenguaje de modelado que es UML, ¿sí? Y una metodología básicamente para trabajarla que es RUP,
que ya creo que no se usa, o quizás se usa pero es bastante vieja. El tema es que nosotros en realidad lo abordamos desde el punto de vista de un ciclo de vida de un sistema completo, ¿sí? Para nosotros los sistemas no necesariamente tienen que ser software, sino que puede ser, o sea, sino que es cualquier conjunto de elementos que interactúan entre sí, que el resultado obviamente es que esas interacciones lleguen a un objetivo determinado. Entonces no necesariamente nuestra tesis debía tratar de un software, sino que podía inclusive tratar de un sistema en el cual nosotros detectemos un problema y a través del análisis, los requerimientos, demos una solución al problema desde el punto de vista de sistemas, ¿sí? Por ejemplo, o sea, sin ir más lejos y algo muy sencillo, tenemos una oficina y en la oficina el problema que tienen, por ejemplo, es que comúnmente a cierto horario sube mucho la temperatura dentro de la oficina. Eso es un problema de un sistema. El sistema obviamente es toda la casa o la estructura de la casa. Entonces, para poder resolver ese problema de ese sistema, se analiza, ¿sí?, cuál es el problema en sí, ¿sí? Después se valida lo que son los requerimientos funcionales y no funcionales que podría llegar a tener los usuarios de ese complejo, ¿sí? Y en base a eso se plantea una solución, se diseña la solución y se entrega para que una vez que tengan toda la documentación necesaria, puedan proceder con la construcción de lo que necesiten construir para poder solucionar ese problema. En este caso, nosotros sería algo similar, pero la diferencia es que siempre vamos a tratar de producir un software, ¿sí? Que la solución a nuestro problema sea un software y que generalmente los usuarios sean aquellos que utilicen nuestro software para poder, de alguna forma, solucionar ese inconveniente que está teniendo un área determinada, ¿sí? Les debo la tesis, la verdad no la tengo. La puedo llegar a tener guardada porque encima no tengo biblioteca para libros ahora, pero debe estar ahí guardada entre todas las cosas de la uni. Se las debo. En realidad siempre la necesité en digital y nunca la encontré y dije, bueno, en algún momento. Profe, Sí, sí, ¿te puedo mostrar más o menos eso que hice yo para ver si estamos hablando de lo mismo? bueno, Eh, ahí ya la puedes compartir. ¿Se ve? Sí, Bueno, empieza acá, ¿no? Como que este es quiero saber el consumo de las redes sociales como lo que me, lo que la me, problema. nada, lo que me mueve a mí a investigar, ¿no? Este Sí, es el fin, que el fin último es modificar los hábitos. Entonces yo me enfoco como en esa etapa, bien. entre querer saber algo y modificar hábitos. Ahí planteo los usuarios, que son los adolescentes y los padres. Las necesidades, no me acuerdo qué era esto. Bueno, el satisfactor, que vendría a ser buscar la información, problema, información técnica estadística. El satisfactor sería que a mí lo que me genera la aplicación, el satisfactor que va a tener de la necesidad, es que que voy a tener información sobre un problema. Y Sí, la voy a tener, la información va a estar, va a ser estadística y no sesgada. O sea que si el chico consume mucho Facebook, no va a estar sesgada porque no, me parece que mi hijo, no, es un dato. Eso sería, se iba a basar en eso, en claro. información. Y después del satisfactor
las características y las funcionalidades, ya pasa más. ¿Qué iba a ser? Una aplicación informativa del rubro de salud y bienestar. Eso sería y las características sería el traqueo del consumo, monitoreo, alertas y retroalimentaciones visuales y sonoras. O sea que iba a tener como alarmas y para cuando haya algún problema. Y acá como que quién iba a ser la persona que iba a usar que va a ser la protopersona como una persona genérica. Sí. Y acá hacía como una historia del usuario, Bien. de cómo llegaba la necesidad esa. Puede ser una entrevista a un usuario y después hacemos como una... Y acá hablaba más o menos de lo que hablaba usted recién. Sí, un MVP. Claro, y que tenía que ser vincular dispositivos, traquear uso, Sí. mandar notificaciones, estadísticas infográficas, bueno, sería todo eso. Y estaban como caracterizadas acá por la función esencial, lo que sí debería tener y lo que podría ser agradable, o sea, yo podría solamente enfocar en lo que debería tener. Después la estructura de la información Sí, visual. hay algo muy importante, eso de función deseable, no deseable y esencial. Básicamente ustedes cuando tengan un requerimiento que sea funcional, va a haber requerimientos funcionales que son esenciales para el funcionamiento propio del sistema, ¿sí? Sí, Y algunos que no lo son, que claro. pueden ser deseables, que los puede llegar a tener, pero para sacar un producto mínimo viable, un MVP, no los necesita. Entonces, para eso ustedes tienen que consensuar con el usuario y determinar cuáles son realmente esenciales, hacer un MVP de lo esencial y lo que quede funcionando, y si lo otro también es deseable, pero no esencial, irlo incorporando de a poco en futuros mantenimientos de la aplicación, ¿sí? Entonces, no significa que los requerimientos no esenciales nunca se hagan, sino que no se dejan para la primera instancia, sino que se van agregando conforme va evolucionando el proyecto, ¿no? Y los agradables generalmente son lo que son visuales o no funcionales. Sí, Bueno, y eso es más o todo. menos. Eso es todo. Después te serían las pantallas que aparecerían en la aplicación y después ya está más una parte más cómo Sí, sería la usabilidad. la usabilidad, sí, eso sería más o menos. Bueno, Es eso lo que hay que hacer, prácticamente. no tan... Sí, lo que Resumir, pasa es que lo que hiciste de arriba es una etapa de análisis. sí, Entonces, esa etapa de análisis está bastante bien, ¿sí? Pero ahora nosotros lo que tenemos que enfocar es en la etapa de diseño. Vos fíjate, anda donde dice producto mínimo viable. Vos me decís, traquear el uso. ¿Sí? Nosotros, en lo que hagamos, tenemos que definir qué es traquear uso primero, ¿sí? claro, ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué módulo se va a comunicar? ¿Sí? ¿Qué bien, historia de usuario va a tener? ¿Qué comportamiento va a tener ese módulo de traqueo de usuarios? ¿Sí? Si va a usar o no datos, cómo va a interactuar con el usuario, definir dentro de la arquitectura del software en qué parte va a estar, ¿sí? bien, Básicamente hay, como les decía recién, lo que vos has hecho ahí es un análisis global de la posible solución, que va en la etapa de análisis, pero después de ahí tenemos que ir granulando cada una de las porciones, porque vos imaginate que esto después se lo tenés que entregar a alguien para lo que lo desarrolle. claro, ¿Sí? Entonces vos le decís, sí, necesitamos que traquee el uso. Bueno, para poder determinar esa funcionalidad o ese módulo necesito saber a qué se refiere con traquear el uso primero. Segundo, qué criterios va a tener la resolución de ese módulo, qué partes va a tener el módulo, si va a interactuar con otros módulos más, cómo va a acceder el usuario a ese módulo, etcétera, etcétera. Entonces bien, eso se va viendo en la etapa de diseño, que es bien. algo similar a lo que hiciste abajo, pero lo que hiciste abajo es una de las etapas del diseño que se llama el prototipo, o Sí, el sí, sí, prototipado, ¿sí? claro, El prototipado es casi la última etapa,
del Sí. diseño, donde vos directamente colocás en imágenes o en plantillas, por así decirlo, aquello que ya fuiste diseñando en etapas previas, ¿sí? Porque vos ahí, cuando fuiste diseñando, le fuiste generando un comportamiento, ¿no es cierto? Pero ese comportamiento lo necesitamos tener escrito y documentado. Entonces, para generar el comportamiento, lo que vamos a hacer es diagramar lo que se llaman diagramas de estado, definiendo qué va a pasar si yo toco en botón, qué va a pasar si yo hago esto, cómo va a interactuar con el usuario, etc. ¿Se entiende? Bien. Sí. Entonces, va por ahí, pero nosotros lo que vamos a tratar de hacer es como describirlo de la mejor forma para que al momento de que al proyecto nosotros lo entreguemos, quien lo vaya a tomar sepa qué se tiene que hacer, ¿sí? De forma concreta y precisa. Bien. ¿Sí? Porque recuerda que los tiempos de desarrollo vuelan y por ahí si vamos muy a lo general, no vamos a poder llegar a un desarrollo a buen puerto, ¿no? Bien. Pero no, sí, no sé si vos, Mauri, querés tomar, estás en algún grupo con los chicos, ¿no? ¿O No, todavía no? todavía no, me falta el grupo. En el caso, creo que quedaba, no, estaban todos con grupo, no me acuerdo. Perdón, profe, no escuché de paso. No me acuerdo si estaban todos con grupos, creo que faltaba Daniel y no me acuerdo si alguien más. Si quieren encarar ese proyecto, que ya tienen más que todo una base de conocimiento y de análisis, estaría bueno. El tema es que vamos a necesitar un poco de relevamiento, porque ahí todo lo que hiciste es en base a tu observación y a investigación. Sí. Podrías aplicar eso como método de relevamiento, pero estaría bueno que hicieras algunas entrevistas o encuestas para validar que realmente lo que investigaste tiene validez acá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a determinar si lo que estás haciendo lo llega, por ejemplo, si yo voy a desarrollar una aplicación, si realmente esa aplicación va a tener el impacto que yo quiera en los usuarios, ¿sí? Porque ¿cuál es tu público objetivo con esa aplicación? Adolescentes, supongo, ¿no? Padres. Padres, bien. Entonces deberías por lo menos encuestar 10 padres para validar que los supuestos que vos tenés sobre la aplicación, ¿sí?, son correctos y si ellos pueden llegar a aportarte un poco más a la funcionalidad de alguna necesidad que ellos puedan tener y que puedas incorporar sobre la aplicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente el que va a conocer la verdad de lo que realmente quiere es el usuario, ¿no? Entonces vos podés ofrecerle algo de lo que quiere, por ahí no vas a poder ofrecerle todo, pero siempre y cuando escuches qué es lo que quiere, ¿sí? A ver, hay muchas veces que los proyectos fracasan porque uno programa lo que uno piensa que el otro quiere y nunca le pregunta. Entonces la mejor forma de hacer lo que realmente alguien necesita es preguntando, ¿sí? Les doy un ejemplo muy clave. No de software, pero sí de preguntar y ver lo que realmente la gente necesita. ¿Ustedes llegaron a contar en el centro la cantidad de casas de celulares que hay? Sí. No, pero hay muchas. Hay muchas, y hay unas al lado de otras, ¿sí? Sin desprestigiar el trabajo de los chicos, que la verdad que laburan día a día y demás, pero fíjense, ¿cuál hubiera sido la mejor forma de determinar si realmente era factible o no un negocio así? Haciendo un estudio de mercado, entonces yo pregunto a la gente, che, estoy por poner un negocio, vi que en el centro hay muchas casas celulares, pero ponele, no de celulares, pero ¿qué te gustaría que hubiera de cosas de electrónica y demás? Entonces uno va haciendo como un sondeo y un estudio de negocio y en base a eso puede buscar un diferenciador, ¿sí? Y quizás la gente ya esté harta de las casas de celular y yo voy a poner otra y no era realmente lo que necesita la gente. Entonces, la mejor forma de conocer qué es lo que necesitan nuestros usuarios, ¿sí?, es haciendo entrevistas, relevando, ¿sí? En el trabajo les va a pasar un montón de veces que no sepan qué hacer con cierta cosa, ¿sí? Entonces, me dijeron que tengo que poner un botón, pero ¿el botón de qué color? ¿El botón qué va a hacer? El botón, y te volvés loco pensando en el botón, siendo que la mejor solución es, ¿quién me lo pidió? Tal persona. Bueno, le consulto a esa persona. Entonces, che, me pediste este botón, ¿para qué querés el botón? Bien, listo, ok, ya me quedó más claro, ¿sí? Entonces, muchas veces no se queden por ahí con el requerimiento si no es lo suficientemente, Sí. ¿cómo se dice?, concreto,
y vayan un poco más y consulten para poder sacarse todas las dudas necesarias. Si no, después va a pasar que van a terminar haciendo algo que nadie va a terminar usando. Me pasó a mí, les pasó a un montón de desarrolladores de que terminaron haciendo funcionalidades en software para empresas o particulares y al final no eran realmente lo que querían. ¿Pero por qué? Porque en la etapa de relevamiento no se relevó bien, ¿sí? Entonces siempre pensamos, no es lo que él quiere, sino lo que yo pienso que él quiere, o no, para mí necesita esto. No. Si te está diciendo el cliente que necesita un botón gigante para poder prender el televisor, hacele un botón gigante para poder prender el ventilador, el televisor. Porque eso es lo que quiere y lo que necesita, básicamente. ¿Pueden proponer alguna otra solución? Puede proponer, ¿sí? Pero siempre consensúen. No impongan. Porque el problema cuando ustedes impongan una idea sobre el cliente y el cliente diga, puede estar bueno, si el cliente no le entendió bien, después no lo va a usar. Pasa y pasa seguido. Bien. Así que si querés trabajar sobre ese proyecto, bienvenido sea. Lo que sí te voy a pedir que armes por lo menos las encuestas para... Y no sé si trabajar con este proyecto, porque es un proyecto que es es como basado en un problema muy macro y no sé si aplicaría. Me parece que no. Puede que sí, ojo. Sí, no sé. Si haces las encuestas y las entrevistas, Porque la quizás... gente, suena fuerte, pero es muy hipócrita, ¿no? Quiere que los hijos, sí, quiere que los hijos no estén tanto tiempo con las redes sociales, pero es la única forma de mantenerlos callados y tranquilos. Me pasa con mi familia, ¿entendés? Claro, No, bueno, ahí tenés no le des el otro ejemplo. celular. Bueno, dale el celular. Al final el niño está siempre con el celular. Y sí. Porque El tema, a ver, yo no digo no les des el celular, yo digo, si querés darle el celular, pero enseñarle también que existen otras cosas. Sí. O sea, yo creo que lo que carece por ahí, lo que se carece por ahí actualmente, y quizás lo que tengan hijos lo entienden mejor, yo no tengo, pero lo veo con mis sobrinos, es que generalmente el problema es que hay tantas cosas, o sea, están, ¿cómo se dice?, bombardeados con tanta información que también necesitan un poco de actividad física, por ejemplo. Entonces, yo lo hablo, por ejemplo, con mi cuñada y le digo, pero si te está volviendo loco en la casa, anda y a la vuelta tenés una escuela de baile, llévala, hace algún deporte, la vas a buscar después. O sea, mostrarle que hay otras cosas más que quedarse por ahí en casa y ver tele o estar con el celular. Después, más adelante, cuando sea grande, decidirá si realmente lo de ella es el deporte, el baile o mirar tele todo el día. Pero dale opciones, dale oportunidades y no lo dejes solamente con una sola cosa, ¿sí? Y yo lo que veo es eso, que por ahí se quedan con una sola cosa y no dan un abanico de opciones. Lo veo por mi caso, porque yo cuando era chico me mandaron a hacer un montón de cosas, después no terminé haciendo ningún deporte, pero no importa. Pero, La mejor inversión de la vida que hice yo con mi señora fue comprar una cama elástica hiper grande. oh, están La buenísimas. metemos ahí, la encerramos y en el patio todo el día. Todo el día. Igual la tuya es chiquitita, Leo. ¿Cuánto tiene? 2 años, 3. No, compré 3, pero tiene un petardo. Es como yo. ¿Qué me decías? Perdón, Mauri. No. Así que bueno, el día que me toque tener hijos quizás cambie de opinión, ya veré. Sí. Ojo, profe, igual el celular por ahí también sirve bastante. Por ejemplo, la mía juega muchísimo. No ve tanto YouTube. Si no descarga juegos y juega juegos que ni yo por ahí entiendo y ella lo juega. Sí. Y pues, ¿cómo juega? Sí, lo que vi es, por ejemplo, para el tema de aprender otros idiomas también está bastante bueno. Sí, pero como les digo, también metan un poquito de manzanas a otra canastita. Igual el idioma de los niños, el español, ¿cómo es? Neutro. Fresa, la cubeta. Claro, carro. A lo Peppa Pig. El sándwich. Claro, exacto. El empredado. El emparedado. Te dije el sándwich. Claro, ella dice pastel, papi, comprame pastel. Corta. Hablan en neutro, es verdad. Te hablan en neutro, es verdad. Así que, bueno, básicamente la clase de hoy era para que
viéramos un poco lo que es la etapa de diseño, ¿sí? Lo que seguramente les voy a pedir, una vez que terminemos de... Comparto, para que no quede negro nomás. Una vez que terminen ustedes lo que es esta etapa del relevamiento de la información, ¿sí? Y ya tengan las encuestas y las entrevistas realizadas, que comiencen a pensar en, primero, los requerimientos, ¿sí? Que los dividan tanto en lo que son funcionales y no funcionales. En base a eso, que determinen qué es lo que van a hacer, cuál va a ser su alcance del proyecto, ¿sí? Una vez que sepan qué es lo que van a hacer, qué va a tener eso que hagan, a grandes rasgos los módulos que vayan a tener y demás. Una vez que tengan los módulos, qué van a cubrir en relación a las funcionalidades de esos módulos, y también determinen las necesidades de hardware y software que van a tener, ¿sí? Una vez que tengamos todo esto listo, lo que vamos a hacer es comenzar a escribir un poco las historias de usuario, ¿sí? Para que queden ya registradas, y en base a las historias de usuario vamos a comenzar a trabajar, una vez que tengamos, perdón, las historias de usuario, vamos a comenzar a trabajar con lo que es la parte del diseño, ¿sí? Vamos a empezar con los diagramas de clase, de interfaces, ¿sí? Diagramas de despliegue, de actividades. Y una vez que tengamos armado todo lo que son los diagramas y bien descriptos, vamos a comenzar con lo que es la planificación en sí, ¿sí? Entonces, ¿qué les va a quedar? Una vez que suban la actividad el domingo, empiecen ya a enviar las entrevistas para obtener todo lo que son los requerimientos necesarios, ¿sí? A través de las encuestas y demás. Y una vez que tengan los requerimientos, comiencen a dividirlos en funcionales y no funcionales, ¿sí? Y empiecen a desarrollar toda esta información que la vamos a necesitar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Lo más seguro es que con toda la información que vayan recabando, van a empezar a generar como diferentes documentos sueltos. Al final de todo esto se va a lograr algo muy similar a los que les mostré recién de anteproyecto, ¿sí? En el cual van a tener que determinar, ¿sí? Cuál es el problema, cuál ha sido el alcance del proyecto, cuáles son los módulos de la etapa de diseño, cómo son los módulos integrados, las historias de usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, todos los documentos o información que vayan generando, vayan guardándola para que al final podamos generar lo que es el acta de constitución del proyecto, ¿sí? Y lo que es el documento del proyecto en sí, ¿sí? ¿Alguna duda? No. profe. Sí, profe, el grupo. No tengo grupo. No sé cómo estamos. Creo que Dani está soltero actualmente. Ya le mando un mensaje y te asigno con él, ¿sí? ¿Son de a dos los grupos, profe? Sí. ¿O qué hago? Son de a dos. En realidad son de a tres, pero creo que él... ¿Quién está? Ah, no, Leo tienen espacio, ¿no? Leo y Nico estaban, ¿no? No, perdón, Leo y Lucas. ¿Puede ser? Sí, profe, éramos Leo y yo, pero lo agregamos a Luca. Ah, Leo, vos y lo agregaron a Lucas. Ok. Y, perdón, el que me quedaba es Leo de la Vega. No sé si Leo de la Vega está completo o está muteado, está FK. Leo, ¿dónde está? No está. Leo se fue. Tararara. Bueno, de última, habría que consultarle a Leonel de la Vega. A ver si... Ajá, consultarle después a ver si está con grupo o no. En el caso de que tenga grupo completo, te aviso que, bueno, que Dani por cuestiones laborales no está cursando, pero me comenta y demás y tiene una comunicación fluida conmigo. Así que cualquier cosa le comento a él para que te incorpores con él y vean qué proyecto pueden abordar, ¿sí? Bueno. Así que lo más urgente posible. Bien.
porque el domingo Esto vence está- el plazo. ¿El domingo qué tiene que estar listo, profe? Las entrevistas, no rellenas, sino escritas. Escrito, ya. Ujú. Sobre el tema, y los temas que había planteado eran. Estaban Ajá. todos en el Miro, Ah, bien. aquí. Ahí les muestro. Acá. Estos... No, wait. Estos son los que ya tienen grupo, que es el control de tiempo en computadora, app de farmacia para medicamentos y subida de recetas, ya para gestionar los cultivos de estación, ¿sí? Y podían tomar algunos de los que estuvieran aquí. Creo que... Una pregunta. Sí, ¿Podría hacer un tema sobre un salón de fiesta? Porque justamente trabajo ahí y necesitan un sistema. Y puedo hacer las entrevistas, y puedo tener contacto con muchas cosas que no tendría el pelo. Pregunto, si se puede. sí, tenés la problemática definida. Y sí, toda la carga de la información, de organizar la fiesta, sería, no tendría que definir bien, pero Bien. sería un software de ¿Sabes quién te administración. lo va a definir bien? Sí, A quien entrevistes, sí, el dueño. al dueño. Así que sí, no hay problema. Sería una aplicación de administración y de administración sería sobre todo. Bueno, sí, no hay Bien. ningún problema. Bueno, chicos, los abandono. Espero que pasen un feliz fin de largo, que descansen. Los que viajen con cuidado. Y recuerden, bueno, que el domingo a las 23:59 vence la entrega, así que traten de presentarlo antes. Se acaba de largar el gato por encima de la computadora. Así que nos estamos viendo y que pasen buen fin de largo. Gracias, profe, igualmente. Que Nos vemos, descansen profe, todos. gracias. Nos vemos, Hasta profe, buen luego. fin de. Chao, profe. Chao, Hasta luego. chao.